que lleva como título El poder de una palabra. Hay gente que no entiende el poder que hay en una palabra, y por eso es que el enemigo quiere sacarte del lugar de la palabra. El enemigo va a querer que tú no escuches palabra, o que no recibas una palabra, y mantenerte todo el tiempo sumergido en un ciclo, a un sistema de opresión, a un sistema de esclavitud, para que tú no puedas recibir una promesa, porque una palabra es una promesa. Cuando están en este lugar, y hay algo tan tremendo, que el hombre no ha entendido el poder que hay en una palabra. Una palabra te levantó. Aquí hay testimonio. Podemos decir al mundo entero que sí hay solución para el cáncer. ¿Lo podemos decir o no? Cristo es la solución. Hay solución para el SIDA. La ciencia no ha podido, pero Dios es un Dios extraordinario. O sea, la Biblia dice que por sus llagas fuimos todos curados. Enfermedad que aún la ciencia y que aún químicos están creando en laboratorios movidos por el enemigo, ya Dios también la estableció en la cruz y la venció en la cruz. Dios es un Dios maravilloso. Aleluya, cada detalle, mira, Dios es tan detallista. Hace un momento dice, Señor, dame una palabra para alguien. Y estoy allí, agarro mi tablet buscando en la Biblia, gloria al Señor. Y el Señor me trae a Ana. Y comienzo yo, Dios es testigo, estoy allí. Cuando pongo allí en Ana, gloria al Señor, veo la hermana que viene a dar su ofrenda y hace un detalle tan tremendo, se quita la sandalia y se va hacia allá. Y el Señor me decía, hay una Ana que va a recibir su Samuel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay algo que está produciendo Dios en el Espíritu. Cuando hermana acá, hay algo poderoso que usted tiene que estar apercibido. Mira que hay algo extraordinario que está ocurriendo. Dile al que está a tu lado, tú no te puedes ir igual. Tú viniste a este lugar a recibir un milagro, a recibir una palabra, a recibir algo de parte de Dios, a llenarte de Dios. Por eso es que el poder de la palabra es lo que hace que nuestras vidas tomen un rumbo distinto. El poder de una palabra. ¿Cuánta gente moribunda hay en el mundo? ¿Cuánta gente, gloria al Señor, hay deprimida en el mundo? ¿Cuánta gente está sumergida en la pobreza en el mundo porque no tiene una palabra? La palabra que gravita en ellos fue una vez que le dijeron o lo maldijeron, o una vez, gloria al Señor, le dieron una palabra que nunca iban a hacer nada en su vida, y con esa palabra ellos están caminando y gravitando en una maldición. Pero Dios siempre viene con una palabra. Diga una palabra, porque Dios es Dios de una palabra. Dios no anda improvisando, Dios suelta una palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Isaías capítulo 55, verso 10 al 11. Aleluya. Isaías 55, verso 10 al 11. Dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, oye bien, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que la palabra que uno ve en verbo como un sonido fonético que sale de nuestra boca,
no solamente es un sonido fonético, es un emisario enviado por Dios. Cuando están en este lugar, la palabra de Dios es enviada como una semilla que dice que no va a venir a mí vacía, sino que va a ser todo lo que yo quiera, para lo cual la envié. ¿Cuántos están en este lugar? ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios tiene un plan. Dile al que está a tu lado, Dios tiene un plan. Cada palabra que Dios se le entrega a alguien y le da a alguien en su genética, gloria al Señor, y en sus propósitos, por medio de un plan que Dios tiene. Un plan eterno. Por eso es que es necesario que entendamos que necesitamos una palabra. ¿Cuántos necesitan una palabra? El poder de la palabra, de una palabra, te direcciona a tu propósito. Hay gente que no conoce el propósito porque no conoce la palabra. Pero cuando una vez la palabra llega a sus vidas, comienzan a direccionarse hacia un propósito. Su vida comienza a tener sentido. Su vida comienza, gloria al Señor, a agarrar rumbos poderosos de prosperidad, de bendición. ¿Cuántos están acá? Cuando un ser humano no tiene una palabra, se deprime y quiere meterse a destruirse, a acabarse. Un hombre cuando se deprime, que no quiere a Cristo, se mete en esas cantinas a destruirse con el alcohol, a destruirse con cualquier otra cosa. Aleluya. ¿Por qué? Porque no le encuentra sentido a la vida. Piensa que su vida no tiene un propósito, pero de repente viene una palabra y esa palabra lo levanta, esa palabra lo redirecciona, esa palabra le direcciona a un propósito. Aleluya. Por eso es que el enemigo constantemente va a buscar la manera de que tú, por medio de que no puedas leer la palabra y no puedes escuchar la palabra, y cualquier cosa va a traer como distracción para que no puedas introducirte en el mensaje. ¿Cuántos están en este lugar? Martín Lutero, el hombre que comenzó o que le dio orden a una gran reforma, porque antes de él se levantaron grandes reformadores como Juan Hus, como Jerónimo Savonarola, como hombres de Dios, gloria al Señor, que no pudieron concluir lo que él terminó, aleluya, pero fue profetizado por Juan Hus en la hoguera cuando dijo: me podrás matar a mí, pero dentro de 100 años se levantará un cisne el cual no podrás matar. Eso hablando de aquellos que querían secuestrar la palabra, aleluya. ¿Sabe por qué Dios levantó una reforma a través de Martín Lutero? ¿Por qué? Porque este hombre, siendo un monje católico, siendo un monje que estaba dando clase allá en un monasterio de Alemania, en Wittenberg, el hombre estaba allí dando clase, pero estaba sumergido en la palabra. Pero la palabra para ese tiempo solamente estaba traducida al latín, un idioma que muy pocos tenían. Gloria al Señor. En las calles solamente lo entendía el Papa o algunos cardenales. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo quería secuestrar la palabra, porque lo único que liberta al hombre es la verdad. La Biblia dice: oiréis la verdad y la verdad te hará libre. Por eso Dios levanta a reformadores como Martín Lutero, como Juan Calvino, como aquellos hombres, gloria al Señor, que estaban allí siendo usados por Dios, que fueron a través de la palabra que cambiaron su rumbo. Y este hombre, Martín Lutero, encontró en el estudio de la Escritura que dice que solamente el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos están en este lugar? Y hay una frase tan tremenda que soltó este hombre y dijo: yo quisiera que todos mis escritos o todos mis libros fueran quemados para que la gente solo leyera la palabra del Señor.
Porque él encontró sentido y dirección a la vida a través de la palabra. Por eso es que él decía también, no es posible que la palabra no tenga una traducción al pueblo. Por eso es que él batalló para que la palabra llegara al pueblo. ¿Cuántos están en este lugar? Dios es un Dios maravilloso. Diga la palabra. Cuando usted tiene la palabra, produce fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el que está a tu lado, de modo lo que tú ves ahora fue hecho de lo que no se veía por una palabra. La palabra es el verbo. La etimología de la palabra viene en latín de parábola, de buscar un significado. Pero hay algo tan tremendo, es un verbo que tú no puedes ver, pero esa palabra está creando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por la fe entendemos que todo el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y lo que tú ves ahora fue hecho de lo que no se veía. Pero si no hay una palabra, no viene la fe. ¿Aló? Lo que produce en ti la fe es una palabra que llega a tu vida. Y la palabra es una promesa de Dios. Por eso es que dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera. Cuando usted está esperando algo es porque en ti se activó una promesa. Yo no sé quién acá tiene una promesa de parte de Dios. Hay una promesa general para la iglesia que Cristo viene. Y esa palabra cuando a ti se te es revelada, entonces tú vienes a ser insertado a la iglesia, aleluya, y ser heredero de esa promesa, sabiendo que Cristo viene pronto. Y esa palabra te hace a ti con certeza esperar, que aunque todavía no lo ven, usted lo está esperando porque seguro va a venir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren esa certeza? ¿Cuántos quieren esa certeza? Dile al que está a tu lado, tú no puedes dudar de la venida de Cristo. El enemigo te va a hacer dudar de su venida. El enemigo por todas partes va a ponerte, tratar de dudar, de que olvides algo tan grande que es la venida de Cristo. ¿Cuántos están en este lugar? Pero Cristo viene. ¿Cuántos creen eso? El enemigo va a hacer todo lo posible para sacarte del contexto de una palabra. Porque saben que un hombre con una palabra de parte de Dios es indetenible. Dile al que está a tu lado, un hombre con una palabra de Dios es indetenible. Nada lo va a detener. Porque tiene una palabra. Cuando estoy hablando de hombre, estoy hablando de ser viviente, porque la palabra hombre quiere decir ser viviente. Aleluya. Con una palabra de parte de Dios es indetenible. Pero el enemigo sabe que si esa persona no tiene esa espada, que es la palabra, no va a poder enfrentarse, no va a poder conquistar, no va a poder avanzar. La Biblia dice en 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. ¿Lo tienen? El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La falta de palabra produce escasez. Dile al que está a tu lado, la falta de palabra produce escasez.
Y esta escasez es producto por falta de visión. La palabra de Dios en ese tiempo dice que escaseaba. O sea, había una palabra ahorita, dentro de 30 años otra palabra. Había palabra pero escasa. Y no había visión con frecuencia. O sea, nadie tenía un sueño, nadie tenía un proyecto. Nadie avanzaba, no había una visión que lo podía proyectar. ¿Sabe por qué? Porque lo que a ti te activa en una visión es una palabra, es una promesa de parte de Dios. Cuando tú recibes una palabra de parte de Dios, eres indetenible y eso produce en ti una visión por el cual comienzas a trabajar, comienzas a creer, comienzas a avanzar. Pero eso se viene a tu vida por medio de una palabra. Porque hay gente, gloria al Señor, que no hace nada porque no tiene una palabra. No tiene hacia dónde ir, una dirección. Usted sabe por qué el Señor a nosotros, gloria al Señor, nos compara metafóricamente con una oveja. Porque cuando el Señor dijo, aleluya, en aquel desierto, que mirando la multitud, tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Usted coloca una oveja en un lugar, pero usted no le coloca un pastor. Aleluya, esa oveja se va a desorientar. ¿Por qué? Porque la oveja en sí naturalmente no tiene sentido de orientación, al menos que tenga, gloria al Señor, un pastor que la guíe. Por eso dice la palabra del Señor que las ovejas oyen mi voz, diga palabra, y comienzan a seguirme. Cuando usted comienza a oír la voz de Dios, usted comienza a seguir por sendas de justicia, por amor a su nombre. Cuando están en este lugar, la palabra de Dios te direcciona. Aleluya. Si estás un poco desorientado o desorientada, es necesario que vuelvas a la palabra de Dios. Porque volviendo a la palabra de Dios, comienzas a encontrar dirección. Hay gente que está en la iglesia, pero no sabe nada de lo que está ocurriendo en la iglesia. Y no te estoy hablando de congregación ni ministerio, te estoy hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Hay gente que aparentemente está en la iglesia, pero no sabe lo que el Espíritu está hablando en la atmósfera en el tiempo. ¿Cuántos están en este lugar? ¿Por qué? Por falta de la palabra. Y cuando no hay palabra, entonces no sabe la visión de Dios para este tiempo. No conoce lo que Dios quiere para este tiempo, el proyecto de Dios. Y Dios tiene un plan. Dile al que está a tu lado, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan eterno, que no se ha parado, que no se ha dividido. Aunque la Biblia a ti te menciona en los cánones, gloria a Dios por aquellos que acomodaron la Biblia en los cánones y le pusieron los capítulos, los versículos. Pero desde que se escribió el capítulo 1 del Génesis hasta el Apocalipsis, hay una continuidad del plan de Dios. No hay una separación. Por eso es que usted en el capítulo 1 o en el capítulo 2, verso 1 del Génesis, usted encuentra una señal de la venida de Cristo. ¿Aló? Y eso lo van a buscar y lo van a ver. La palabra de Dios. Entonces, ¿desde cuándo viene Cristo? Bueno, desde el capítulo 2:1, donde dice el Señor una señal poderosísima. Y apenas se estaba escribiendo del principio de la creación. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un plan eterno. Dile al que está a tu lado, qué privilegio tengo yo de haber sido insertado en el plan de Dios. En el plan eterno de Dios, amado. Tú no fuiste llamado a una religión. Tú no fuiste llamado a ser etiquetado solamente como una religión. Usted tiene que entender que fuimos insertados en un plan eterno del Altísimo, del Dios Todopoderoso. Eso nos llena de un privilegio santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque la Biblia dice que nosotros no lo escogimos, a Él nos escogió a nosotros. Por sí solo el hombre no va a decir, yo voy a consagrarme a Dios. No,
ninguno de ustedes, ninguno de nosotros teníamos tal pensamiento. Fue Dios que nos atrapó, fue Dios que nos agarró, fue Dios que provocó una crisis, fue Dios algo que permitió. ¿Para qué? Para que la palabra llegara. Donde llega siempre la palabra en medio de la crisis, lo decía la pastora. Aquella mujer vivía por la palabra, vivía como un profeta. Escucha bien, vivía, aleluya, allí, en ese lugar. No faltaba palabra, no, la mujer era esposa de un profeta, aleluya, pero solamente la crisis la hizo conectarse con la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es lo que produce en nosotros la bendición y la redirección para levantarnos. Por eso es que hay gente, hay palabra, pero hay gente que no le para la palabra. ¿Cuántas veces no se te puso una campaña enfrente de tu casa? O pasaste por un lugar donde estaba y no te importaba. Y aunque es una palabra de fuego, una palabra profética, sentía que Dios te estaba hablando. Pero a lo mejor todavía no estabas en lugar de una palabra. Pero no te conectabas con la palabra hasta que en medio de una crisis prudente te dices, wow, ¿dónde estaba yo? Si yo estaba en medio de cristianos, en medio de evangélicos, mi abuela era cristiana, mi tío era que esto y aquello, ¿y qué hago yo perdiendo? Y en medio de una crisis, entonces, comienzas a prestar atención a la palabra y te conectas con la palabra. Cuando están en este lugar, y Dios permite que esa palabra te conecte, ¿para qué? Para empoderarte, para redireccionarte, para hacerte indetenible y para que veas que Dios es un Dios que cumple su promesa. ¿Cuántos conocen ese Dios que cumple promesas? Dile al que está a tu lado, aunque la visión tardara, aunque la palabra tardara, espera, porque sin duda vendrá y no tardará. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es un Dios maravilloso. El que tiene una palabra sabe esperar en la palabra. Porque el que tiene una palabra produce fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Samuel estaba ministrando en la presencia de Eli y escaseaba la palabra. Pero sabes que Samuel era un portador de la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Samuel fue enviado como un recipiente de la palabra. A lo mejor, gloria al Señor. Algunos dicen, pero ¿por qué Samuel y no yo? Sabes que hay gente que te puede decir, ¿por qué tú y por qué yo no? Aleluya. El tema es que la gente no sabe cómo fuiste concebido tú o cómo Dios, gloria al Señor, aleluya, te envió a ti. Aleluya, el único que conoce el propósito es Dios. El tema es que la gente que después veía a un Samuel tomando el lugar del profeta, a un Samuel tomando el lugar de, aleluya, de juez de Israel. ¿Por qué Samuel? Porque que la gente no conocía que Samuel fue producto de una oración de Ana que se lo pidió en el altar y le dijo, si tú me dieras un varón, yo te lo voy a entregar a ti. La gente no entiende que Dios encontró en Ana un recipiente donde continuar el plan y depositar una palabra llamada Samuel, que después se convirtió en una palabra viviente, una palabra que soltaba por su boca. Por eso es que hay gente que dice, ¿por qué tú y no yo? Aleluya, es porque Dios desde antes de la fundación del mundo Él te constituyó para su plan. Así que levántate, recibe la palabra y ponte a caminar en ella. Cuando están en este lugar, dile que está a tu lado, yo tengo una palabra. ¿Cuántos tienen una palabra aquí? Pero el que no la tiene, la está recibiendo. Usted no está aquí por casualidad. Cuando están en este lugar, en medio quizás de un desastre familiar, de un desastre generacional, que la gente no decía que esa familia no iba a surgir. Dios te envió a ti.
Y tú no sabes con qué pensamiento una mujer en la antigüedad lloró diciendo, este que viene en mi vientre cambiará la historia. ¿Por qué? Aleluya, porque Dios nos ha enviado. Tú no conoces eso, pero es Dios que te envió. Sí, por eso es que tú debes entender que desde la fundación del mundo Dios te envió por una palabra. Tú no eres un escogido por casualidad, tú eres un enviado, como lo dice Juan 17, que Jesús dijo, así como tú me has enviado, yo los envío a ellos. ¿Cuántos están en este lugar? Tienen que estar a tu lado, sacúdete de toda maldición generacional. Suelta esas cadenas. Tú no naciste para repetir la misma historia. Tú no naciste para repetir la misma historia. Tú naciste para cambiar la historia de tu vida, de tu familia, de tus generaciones. No. Por eso te dice la palabra, despojado de todo peso. Aleluya. Pastores, que usted no entiende lo que es cargar con el testimonio de mi familia, despójate de ese peso. Comienza a creer que Dios ha establecido un nuevo tiempo para tu familia. Soporta. Tienes que ir a tu lado, soporta. Vas a soportar las críticas. Vas a soportar las persecuciones. Aleluya, porque el que tiene una palabra es indetenible. El que tiene una palabra no lo va a detener crítica, no lo va a detener acusaciones, no lo va a detener palabras, no lo va a detener gente que se le va de lado. Aleluya. El que tiene una palabra no le importa si le dejan de hablar o si lo dejan de tratar. El que tiene una palabra ha entendido, aleluya, que fue enviado para algo grande de parte de Dios. Están en este lugar. El que tiene una palabra camina confiado, que sabe que Dios tiene un plan eterno. Y Dios tiene un plan eterno. Y el que está a tu lado, Dios tiene un plan eterno. Espíritu Santo. Entonces, Dios levanta a un Samuel que fue concebido por una mujer que era estéril, que estaba siendo oprimida por sus adversarios. Ella decía, ten misericordia de mí, se burlan de mí, me atropellan a mí. Aleluya. Y esta mujer gimiendo en la presencia del Señor. Pidió a Dios, ten misericordia de mí. Y Dios encontró un recipiente donde depositar una palabra. ¿Habrá un recipiente acá donde depositar la palabra? Habrán vacías, como decía allí, gloria al Señor. Había la unción gravitando en una casa. Que Dios lo va a llenar de su palabra. Dios va a hacer cosas extraordinarias. Génesis capítulo 12, verso 1 al 2. El poder de lo que hace el poder de una palabra. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Iglesia, ¿cómo te va a saltar una palabra a ti de la Biblia si no abres la Biblia? Aleluya. ¿Cómo te va a saltar como le saltó a Martín Lutero, el justo por la fe vivir? Esa palabra le saltó de la Biblia. Aleluya. Y yo creo en el nombre de Jesús que a alguno le ha saltado palabra de la Biblia. Hay un versículo, hay una palabra donde Dios te ha marcado. Génesis 12. Dice, pero el Señor había dicho. Ese dicho es hablado a Abraham. Vete, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuántos creen eso? Aleluya.
se le aparece Dios a Abraham y le suelta una palabra. Y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y te bendeciré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dile al que está a tu lado: Dios no habla para adelante y para atrás. Dios es un Dios de una palabra. Cuando están en este lugar, cuando a ti Dios te da una palabra, te tiene que enfocarse en la palabra que Dios le dio. Esa es la palabra que te ha sellado para direccionarte a tu destino profético, al cumplimiento de lo que Dios a ti te llama. Eso fue lo que ocurrió con Abraham. El Señor le dijo: bueno, levántate y sal de aquí, que voy a ver qué voy a hacer contigo. Y yo te voy diciendo: no, le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Y haré de ti una nación grande. Diga: una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Esa palabra produjo un ensanchamiento en Abraham. La palabra de Dios va a producir un ensanchamiento. Por eso es que hay algo tan poderoso. Dios nos da una palabra a final de año para que usted camine en una nueva temporada. Usted tiene que caminar con una palabra. Aleluya. La plataforma donde tú caminas, el camino, el lugar, la calzada por donde tú vas, tiene que ser la palabra del Señor. Ese camino de este año 2026 tiene que estar sujeto en una palabra del Señor. Es el año del ensanchamiento. Eso tiene mucho, es muy amplio. Y usted tiene que creer una palabra. ¿Cuándo han creído que este es su año? El año señalado por Dios. Dios te da una palabra. Viene Abraham y le dice: vete de tu tierra y tu parentela y haré de ti una nación grande. Diga: ensanchar. Y te bendeciré. Y después produjo un ensanchamiento en su nombre. Le dijo: y tu nombre será engrandecido. Cuando están en este lugar, y serás bendición. Porque hay gente que a lo mejor nadie los conoce, ni sus vecinos los conocen, ni saben cómo se llaman en la calle donde viven. Porque no hablan con nadie, no. Pero la gente no entiende, gloria al Señor, que tú entraste en el plan de Dios. Y que entraste en ensanchamiento. Y tu nombre será engrandecido en el lugar donde estás. Y serás bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Te voy a profetizar. A lo mejor la gente no conoce tu nombre, aleluya. Pero la gente va a decir: hasta tocarle la puerta al vecino, que yo sé que es evangélico, que yo sé que es cristiano, para que venga y le ore a tu tía, que no se le quita el dolor de cabeza. Hay una sobrina que se matrimonió. Ve y tócale la puerta, aleluya, porque por algo Dios nos puso aquí. Oh, bendito Dios, hay gente que no me conoce, pero de repente va a tocar tu puerta para decirte: necesito una oración. Tu nombre será engrandecido, aleluya. Porque has recibido una palabra. Ven, algo tan tremendo. Una palabra en la vida de Abraham le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Cuántos creen que están en una tierra bendecida? Que están en una nación bendecida. Eso le estaba diciendo Dios a Abraham: tu nación será bendecida. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pero usted sabe que hay gente viviendo en una tierra bendecida, pero no cree que es bendecido. Usted podrá llenarse la boca diciendo: mi tierra es grande, fluye leche y miel, tiene todos los minerales, tiene todo aquello, aleluya, pero no creerte que eres un bendecido. Usted sabe cuánta gente conoce que Venezuela tiene todos los recursos, pero en su mente todos los días hay quejarse que no tiene nada. Porque la tierra, dijo, fue una promesa. El Señor le dijo: bendeciré. Serás una nación grande y te bendeciré. Pero después viene y le dice: y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Yo no sé cuántos me están entendiendo acá. Pero no solamente tienes que creer que estás en un lugar bendecido, sino tienes que comenzar a creer que tú mismo ya eres una bendición. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dile que está a tu lado, ya yo soy una bendición. No solamente vas a decir Dios a mí me ha bendecido, no, sino dice yo soy una bendición y te convertirás por una palabra. Ahora te convertirás en una bendición. ¿Por qué necesita alguien para convertirse en una bendición? Una palabra. Que le produzca en ellos la fe de creer que son una bendición. ¿Usted sabe cuántos cristianos están sentados muchas veces en una iglesia pensando que no tienen nada? ¿Aló? Cuando de repente viene una palabra, le irrumpe su espíritu, se mete en su espíritu, se conecta con Dios y salen empoderados de un lugar, aleluya, de una palabra y dice, yo lo tengo una palabra, así que en mi casa es una casa que no va a pedir, sino que una casa que va a dar, aleluya, que voy a hacer bendición, voy a crear que me donen, voy a salir a bendecir, voy a dar, porque me convierte en una bendición. Cuando están en este lugar, ya dejarás de lamentarte de no tener, sino más bien ahora pensarás como un bendecido. Y vas a mirar a la gente y dices, wow, ellos no tienen, pero yo sí tengo. Voy a crear un comedor. ¿Cuántos niños hay en el barrio? Voy a hacer algo, una obra social. Eso no es para los empresarios, eso es para gente agradecida. Eso es para gente, gloria al Señor, aleluya, que ama a Dios. Esa es gente que cree en el plan de Dios. ¿Aló? Dios es un Dios maravilloso. Cuando están acá, hay cosas extraordinarias. Usted está en la ciudad más bendecida de Venezuela. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amado, usted tiene que creerlo. Porque usted está aquí, usted es de aquí. Es triste ver gente en estos días. Empresarios que uno reciba acá, gente que viene con visión de afuera, que uno lo reciba. La semana pasada estaba reunido con unos de ellos y gente que ve y dice, wow, este es un diamante en bruto. ¿Por qué Puerto Espíritu está así? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y aleluya, y uno de repente los escucha hablar a ellos y dice, ¿qué pasó? No hemos entendido nada, aleluya, y nosotros que estamos acá no creemos que sea un diamante en bruto, aleluya, pero una palabra puede cambiar la historia, una palabra puede cambiar nuestra manera de pensar, no solamente que estamos en una tierra bendecida, sino que yo soy la bendición, aleluya, Dios me depositó en este lugar, Dios te depositó en ese barrio, en ese sector, en esa familia, en esa casa, porque ha de ser de ti una gran bendición. ¿Cuántos lo creen? Entonces Dios te da una palabra y Él no habla para adelante y para atrás. No te dice ahorita, haré de ti una nación grande y mañana te va a decir, no, tú vas a ser un pueblo. Usted quiere ver que Dios es un Dios que cumple su promesa y que mantiene su palabra. Que Dios es un Dios que lo que Él te dijo, no sé cuántos años te lo dijo, cuánto tiempo te lo ha dicho, ese Dios sigue todavía esa palabra gravitando. Cuando viene otra palabra que no es esa que Dios te dijo, que tú entendiste en el Espíritu, que era de parte de Dios, esa palabra no proviene de Dios. ¿Aló? Porque Dios no es un Dios que habla para adelante, para atrás. Usted conoció gente que dice, Dios me dijo que me moviera para acá. Y pasan los meses y de repente usted no lo ve ahí, lo ve en otro lugar. ¿Y qué pasó? Y Dios no te dijo que hicieras esto. No, ahora Dios me dijo que me devolviera para acá. ¿Y qué va a hacer? No, Dios me dijo que esto. Y anda como Dios me dijo y rondando en uno, en otro. Cuando usted estudia la palabra, aleluya, Dios ha dado una palabra y esa palabra la mantiene firme. Cada vez que se le aparecía a Dios a Abraham, le dijo la primera vez, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Sellado.
agarró a Abraham y se fue. Lea bien su Biblia, no dice que Abraham agarró a Lot, no, Lot se fue con él. Se le pegó atrás a Lot. Cuando usted ve en el siguiente capítulo que siguen ellos avanzando, comienza Dios a engrandecerlos, siguen avanzando. Lot se separa de Abraham. Y Abraham le dice, bueno, está bien. Abraham no dijo, esta es mi tierra, yo me voy. No, él dijo, escoge tú para dónde te vas. Para donde tú agarras, si agarras para la derecha, yo mire para la izquierda, si agarras hacia abajo, yo mire para arriba, para donde sea. Pero Abraham no estaba, yo voy a escoger, no, porque ya él sabía lo que Dios le había dicho. Y cuando usted lee la historia, usted ve a un loco que agarra una tierra de una ciudad que ya está formada, pero como Abraham tenía una promesa, una palabra, él no podía estar improvisando. Se separa lo inmediatamente, le dice, vuelve a aparecerse, le dice, Abraham, sube acá. Sube a mí. Y ahora alza tus ojos hacia donde tú puedas mirar. Porque toda la tierra que tú has pisado, yo te la voy a entregar. Esta tierra desde Egipto hasta el río, gloria al Señor Éufrates, todo esto yo te lo entrego a ti, a tu descendencia, y vuelve Dios a decir, y te bendeciré, y será una nación grande. Gloria al Señor, y esta tierra la entregaré a tu descendencia. Usted ha visto que es la misma palabra. Y después vuelve otra vez, gloria al Señor, Dios a aparecérsele por segunda vez, por tercera vez a Abraham. Cuando está en el Valle del Rey, después de haber rescatado a Lot, entregado el diezmo de todo, Melquisedec le dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Aleluya. Otra bendición. Luego dice, gloria al Señor, que Abraham estaba en su tienda en el capítulo 15 de Génesis. Señor, tú me has dicho que harás de mí una nación grande, que me he entregado, pero no tengo quien me herede, sino este siervo Damaseno, Eliezer, que está conmigo. Y el Señor se le aparece nuevamente y le dice, lo sacó de la tienda, le mostró el cielo y le dice, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, si la puedes contar, porque así te dará tu descendencia. Y vuelve otra vez a decirle, la tierra que estás pisando, esa la entregaré a ti, a tu descendencia. Diga la misma palabra. En el verso 8, del capítulo 15 de Génesis. Después que Dios lo sacó de la tienda, a veces Dios te saca del lugar, y gloria al Señor, donde estás turbado en una atmósfera de pensamientos, estancado, de que no puedes, y de repente Dios te saca y te dice, mira hacia arriba. Dile al que está a tu lado, la palabra viene de arriba. Y él respondió, Señor Dios, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo el Señor, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto, toda esta ofrenda, y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. ¿Cuántos están acá? Está Abraham peleando con sus pensamientos en una tienda, diciendo, llegó un momento en su travesía, en su peregrinar, y él había recibido una palabra, pero no había visto todavía la promesa. Y dice, Señor, tú vienes diciéndome constantemente que harás de mí una nación grande, pero yo no he tenido hijos todavía. ¿Cómo va a ser esa nación grande? ¿Quién va a heredar esta gran promesa?
lo vas a hacer es con mi siervo Elías. Y él está allí, Dios viene y le vuelve a ratificar la palabra y él dice, ahora demuéstrame cómo. ¿Será qué señal me das de que voy a heredar esto? Y el Señor le dijo, bueno, tráeme una ofrenda. Aló. Y Abraham no dijo, ay, no, me dan ganas de ir al baño. Ya comencé, estaba bonito el culto, la adoración, la palabra. Ahora la ofrenda, me voy. No, Abraham fue y hizo todo como Dios le dijo. Y trajo la ofrenda. Porque el que tiene una palabra, también, gloria al Señor, invierte en esa palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están en este lugar? Creen lo que Dios le ha establecido en el proyecto de Dios, en el plan de Dios para su vida. Y cuando está allí, en esa dando la ofrenda, comienza un montón de aves de rapiña tratando de venir a robarse la ofrenda, a robarse lo que él estaba dándole al Señor. Pero dice que Abraham estaba de pie allí delante del altar y entonces ahuyentaba. Y así pasó todo el día, toda la tarde, hasta que el cansancio lo venció, el sueño lo venció. Y cuando se cansó Abraham, apareció Dios. Aleluya. Y le volvió a decir nuevamente, haré de ti una nación grande y tu descendencia heredará esta tierra. Y le soltó algo tan tremendo que Dios no hace comúnmente con la gente. Le declaró hasta todo el proceso completo. Y le digo, tienes que tener por cierto que tu generación, tu descendencia habitará en una tierra ajena y será esclavizado por esa nación. Pero yo heriré la nación que lo haga y saldrán de allí con gran riqueza. Y a la cuarta generación los traeré a esta tierra, porque el colmo del amorreo no ha llegado todavía hasta aquí. Tan tremendo lo que hace el poder de una palabra. Dios le muestra hasta todo lo que después usted y yo conocemos según la Biblia, que Dios los lleva a Egipto. Egipto los esclaviza. Después de 400 años le dijo hasta cuánto tiempo iban a estar allí. Después de 400 años, en la cuarta generación, Dios los iba a sacar con gran riqueza, y así fue que Dios los sacó. Cuando están en este lugar, aleluya. Pero aquí hay algo tan poderoso. Y del que está a tu lado, cuando tú tienes una promesa, tú peleas, tú batallas en contra de todas esas aves de rapiña que vienen a robarte tu propósito. Cuando usted tiene una palabra de parte de Dios, usted se planta en esa palabra y usted comienza a pelear contra la enfermedad que viene a robarte el propósito. Usted comienza, aleluya, a pelear contra las aves de rapiña llamado crisis, llamado enfermedad, porque hay gente que se enferma en medio del plan y dice, hasta aquí voy a llegar. Pero cuando tienen una palabra, dice, Dios sabe que todavía lo mejor, todavía no es mi tiempo, así que esta enfermedad se va de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Cuando dice gloria a Dios, el que tiene una palabra hace como Pablo cuando le mordió la serpiente y la sacudió mientras la gente estaba esperando que se muriera. Pablo estaba tranquilito diciéndole, yo tengo que compadecer hasta Roma. Este no es mi destino, ese destino me llevó a Malta, pero mi destino es Roma. Aleluya. ¿Sabes que hay algo tan poderoso? A lo mejor estás en un proceso en la isla de Malta, pero ese no es tu destino. Tu destino es llegar al plan de Dios sobre tu vida. Aleluya. Para los que quedaron a lo mejor, ¿de qué está hablando el pastor? Por eso que tenemos que aprender a leer Biblia. Cuando Pablo, que era ante el perseguidor de la iglesia, en una de sus misiones, que cae preso
el Señor le dice, te voy a llevar a Roma, es necesario. Él apeló al César, dice, yo tengo que llegar allá, porque había un plan. Y lo montaron en un barco con un montón de presos. Y cuando iban camino a Roma se levantó una tempestad, que hizo naufragar el barco. Pero hay algo tan tremendo, cuando usted lee esa historia, gloria al Señor, usted ve que el barco se está tambaleando para allá y para acá, las maderas del barco comienzan a rechinar. El capitán sabe que esto hasta aquí les iba a llegar. Comienzan a soltar las provisiones, comienzan a soltar todo. El capitán está pendiente de los presos, pero de repente él, haciendo una inspección en todo el barco, a ver si todo el mundo estaba trabajando, encuentra a un Saulo acostado en una hamaca. A un Pablo acostado en una hamaca, tranquilo. Y viene el capitán y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué se estoy tranquilo? Un ángel me acaba de visitar y me dijo, ninguno va a perecer. Porque hay una palabra de Dios. ¿Sabe qué? Cuando viene la palabra de Dios a tu vida, en medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio de la circunstancia, te deja caminar tranquilo. Pastor, yo no puedo dormir en las noches, óreme que no puedo conciliar el sueño. Usted necesita una palabra. Vamos a orar, pero usted necesita una palabra. Cuando estén en este lugar, aleluya, porque una palabra a ti te da la garantía y la confianza de que vas a llegar a tu puerto seguro. Él le dijo, sí, ciertamente, tranquilo, todo le dijo el ángel, le dijo a Pablo, ten confianza, todo se va a perder, menos las almas. ¿Aló? Todo, ten confianza, todo se va a perder menos las almas, menos las vidas. Y todos naufragaron y llegaron a la isla de Malta, y todos estaban recogiendo leña para calentarse. Y mientras estaban allí calentándose, dice que se levantó una serpiente y se le prendió, se le pegó a la mano de Pablo. Y dijeron los que estaban allí, este hombre verdaderamente era un homicida, porque salvándose del naufragio, la justicia lo persigue hasta aquí. Y entonces los naturales, los ciudadanos de Malta estaban esperando que el hombre cayese hinchado, porque ellos sabían cuál era la serpiente que les había mordido. Era una serpiente muy venenosa. Y entonces él, sacudiendo su mano, la serpiente cayó en el fuego. Aleluya. Pero Pablo seguía allí y ellos estaban esperando hasta que se hinchase y se cayera. Pero nada de eso ocurrió. Y comenzaron a decir, ¿qué pasa con este hombre? Este hombre no parece de acá. Este hombre parece hijo de los dioses. ¿Qué está pasando con él? Aleluya. Y suelta a Pablo y dice que yo todavía no he llegado al lugar donde Dios me dijo que yo tengo que llegar. Este no es mi destino. Dile que está a tu lado, a lo mejor estoy pasando por un proceso, a lo mejor me deja hasta enfermo, pero este no es mi destino, este no es mi camino. Dios va a cumplir su propósito en mi vida. Dios lo va a hacer. A lo mejor yo no medio quebrado, pero Dios lo va a hacer. El que está creyendo la palabra, es una palabra que te tiene que levantar todos los días con ánimo. ¿Aló? Viene el que está a tu lado, es una palabra. Porque usted puede tener el negocio más bonito, envidiado por toda la gente, pero si tú te levantas como que aquí nada sirve, nada, usted no va a vender ni una puya, nada. Pero si usted cree, gloria al Señor, que Dios está contigo y que tú tienes una palabra y que ese negocio es parte del plan de Dios en tu vida, aleluya, por cierto que vas a llegar a puerto seguro, que Dios lo va a hacer de una manera sobrenatural. Aló, Dios es un Dios maravilloso. Una palabra puede cambiar la historia. Y descendían aves de rapiñas sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Cada vez que venga una ave de rapiña llamada enfermedad, ahuyéntala, no la tomes para ti. No digas así,
cómete este cuerpo muerto, no. Ahuyéntala, párate firme, créele en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay gente que toma la enfermedad de parálisis, que estoy enfermo, nadie ya los diagnósticos lo agarra. Aleluya. Usted tiene que creer en el nombre de Jesús que Dios es un Dios que puede cambiar la historia y que esa enfermedad, ese espíritu de enfermedad como llegó también se tiene que ir en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Aleluya. Porque Él dice la palabra del Señor que por sus llagas fuimos nosotros curados. Lo profetizó Isaías 400 años antes de Cristo. Hablando y diciendo, no es que por sus llagas vamos a ser curados. El mismo profeta Isaías dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cuántos están en este lugar? Aleluya. Ayer en el ayuno les decía, con el tema de mira, el enemigo sabe lo que es el poder de la palabra y él se anticipa con una mentira. Él siempre levanta un paralelismo a lo que Dios ha establecido con una mentira. ¿Cómo hizo el enemigo para engañar a Eva en el Edén? Con las mismas palabras transversadas. Dice, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ninguno de los árboles. Dios no había dicho eso. Dios le había dicho que pueden comer de todos los árboles menos de ese. Amén. Y hay algo, gloria al Señor, ve cómo el juego de las palabras produjo confusión. Por eso es que usted no puede estar escuchando todo tipo de palabras. Usted tiene que estar escuchando la palabra que Dios a ti te habló. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Y poder saber cuándo fue Dios que te habló y cuál es la palabra de Dios. Porque hay gente que no entiende, como lo dice la palabra, que el hombre batalla con diferentes espíritus. Está el espíritu del mundo, el espíritu del hombre y está aleluya, el espíritu de Dios. Estamos acá. Y usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Vean algo tan tremendo. Elí era el que estaba de sacerdote en ese tiempo, era el que estaba supuesto a escuchar la voz de Dios, pero Dios estaba hablando, Elí no lo escuchaba, pero un Samuel que sí lo escuchaba. Pero Samuel todavía no estaba experto en escuchar la voz de Dios y él pensó que la voz que le estaba hablando era la de Elí. ¿Cuántos están acá? Pero Elí, que sí estaba experto en escuchar la voz de Dios, pudo interpretar. Dice, yo no lo estoy escuchando, pero ciertamente es Dios que te está hablando. Si te vuelve a hablar esa voz, dile, heme aquí. Y yo te aseguro que después de esa experiencia pudo Samuel interpretar cuál fue la voz de Dios para toda su vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dile que de a tu lado tienes que escuchar la voz de Dios. Porque todo aquel que te quiera venir a sacar del plan de Dios en tu vida no viene de Dios. Aunque te hable en lengua primero, antes de decírtelo. ¿Aló? ¿Cuántos están en este lugar? Dios es un Dios que habla una sola palabra. ¿Te fueron los amén allí? ¿Aló? Dios es un Dios maravilloso. Pastor, ¿y cómo te saca esto? Bueno, lean el libro de Reyes. Cuando un profeta inexperto Dios lo envía con una palabra y Dios le dijo, no vuelvas por el mismo camino, ni si alguien te invita a comer no vayas con él. Pero un profeta más activo, más astuto, que ya Dios no le hablaba, pero él decía así, ya todo el mundo lo conocía, lo esperó en el camino y le dijo, ¿tú eres el profeta que profetizó aquello? Sí. Ah, bueno, un ángel de Dios se me apareció, le habló unas 4 palabras en lengua allí, comenzó dijo, y Dios se me apareció y me dijo, vente para mi casa para que comas conmigo. Que le dijo, pero no, Dios no me dijo, hazlo, porque Dios no habló. Como el hombre tenía fama de profeta, el profeta joven, el inexperto dijo, ok, yo voy a ir. Y cuando llegó, cayó en la trampa, aleluya, de aquel hombre que rompió el plan de Dios. ¿Aló? Porque usted puede escuchar gente, gloria a Dios, espiritual, que te dice, vete de esa iglesia. ¿Aló? Pero entonces resulta que aquí fue donde conociste a Dios, o donde Dios te envió.
Entonces Dios es loco que una vez que te trajo aquí, entonces te va a decir, salte de aquí. Dios es un Dios que habla una sola palabra. Usted tiene que entender, gloria al Señor, que el enemigo siempre va a buscar la manera de sacarte de su plan. Aló. Cuando tienes una palabra de Dios, la defiendes por encima de cualquier adversidad. ¿Cuántos van a defender la palabra de Dios por encima de cualquier adversidad? Sí, porque una enfermedad te puede venir a decir, ¿qué plan de Dios o qué plan de Dios, qué propósito? Si tú ves cómo estás todo tumbado, dice, fuera de aquí ave de rapiña. Dios a mí me dio una palabra. Y si es de Dios, gloria al Señor, aquí estoy. Por eso es que el apóstol Pablo sabía. El apóstol Pablo sabía que allí no iba a morir, que él sobrevivió al naufragio, sobrevivió a la serpiente, pero él sabía que de Roma no iba a pasar. Porque Dios le había revelado su plan. Y estando allá, él mismo sabía diciendo, he corrido mi carrera. He guardado mi fe. Aquí estoy, solo espero que me vengas a buscar. Él había llegado al cumplimiento del plan de Dios en su vida. ¿Cuántos están en este lugar? Cuando tú tienes una palabra de parte de Dios, tú sabes en tu espíritu cuando ya llegó el cumplimiento de su palabra. Así que mientras en tu espíritu no sepas eso y estés batallando con alguna enfermedad, con alguna crisis, con alguna escasez, usted se sacude de eso en el nombre de Jesús. Camina en el Señor, aleluya, y comienza a creer que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él vive y reina. Una palabra cambia la historia. ¿Cuántos tienen una palabra de Dios acá? Batalla por esa palabra, cree lo que Dios nos quita hablar. Lo que Dios dice es. Amén. Ponte de pie.